El inédito ataque contra los sistemas de comunicaciones y la cadena de comando y control de Hezbollah mediante explosivos ocultos en pages y walkie-talkies, concretado hace una semana, fue solo el preludio de una operación militar a gran escala de Israel en el Líbano, profundizando un conflicto fronterizo que está a punto de convertirse en una nueva guerra total en Medio Oriente. Desde hace casi una semana, la Fuerza Aérea Israelí bombardea sin pausa blancos en el sur del Líbano, el territorio donde la milicia chiita tiene su base de operaciones. Solo entre el lunes y el martes, Israel lanzó 2.000 bombas que causaron la muerte de al menos 600 personas. Estos raids aéreos se extienden desde el Valle de la Bekaa hasta los suburbios de Beirut y ya motivaron el desplazamiento de decenas de miles de civiles libaneses que buscan refugio en la capital y en ciudades costeras como Sidón. En tanto, muchas familias cruzaron la frontera hacia Siria para escapar de los bombardeos. Our worst fears seems to be unfolding for the time being. We have seen an acceleration over the last week. We heard yesterday about the massive exodus of the population from the south towards Beirut. And I would like to echo here what the Secretary General have said to the member states. Don't make Lebanon a new Gaza. Todo indica que el ataque de los pagers impactó la estructura operativa de Hezbollah, pero no impidió que continuaran los ataques hacia el norte de Israel, lanzados incluso desde la zona misma bombardeada por los aviones israelíes. Al menos 300 cohetes y misiles cayeron en zonas del norte y centro del país, en el puerto de Haifa y en otras localidades. Y por primera vez, desde el inicio de esta última ronda de ataques cruzados transfronterizos, Hezbollah atacó Tel Aviv con un misil balístico de origen iraní que fue interceptado por la defensa aérea israelí. Este último intento encendió las alarmas en Israel y podría motivar un posible cambio de estrategia. Hasta ahora, los jefes militares israelíes confiaban en forzar a Hezbollah a aceptar un alto el fuego, abandonar sus posiciones en el sur libanés y lograr así el retorno a sus hogares de los 60.000 israelíes desplazados. Ese sigue siendo el objetivo principal de la actual ofensiva, como reafirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu. אני לא יכול לפרט את כל מה שאנחנו עושים, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. אנחנו מנחיתים על חיזבאללה מכות שהוא לא דמיין. אנחנו עושים זאת בעוצמה, אנחנו עושים זאת בתחבולה. דבר אחד אני מבטיח לכם, אנחנו לא ננוח עד שהם יחזרו הביתה. Pero la posibilidad de que Hezbollah intensifique los ataques a Tel Aviv está llevando al alto mando israelí a considerar algo que hasta ahora decían querer evitar, una invasión terrestre del sur del Líbano, tal como lo admitió el jefe del ejército israelí. והיום נמשיך, ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום, כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה להחזיר את תושבי הצפון בטוח. כדי לעשות את זה, אנחנו מכינים את המהלך של התמרון. והמשמעות שהנעליים הצבאיות שלכם, מגפי התמרון, נכנסות לתוך שטח האויב, נכנסות לכפר שחיזבאללה הכין אותו כמוצב צבאי גדול, עם תת קרקע, עם נקודות שהות, עם מקפצות, לזנק לתוך השטח שלנו ולבצע התקפה על אזרחים ישראלים. Esa eventual incursión trae de regreso el fantasma de lo ocurrido en la guerra del Líbano de 2006, un conflicto de 34 días en el que tropas israelíes ingresaron al sur libanés pero debieron retirarse sin poder doblegar a las milicias chiitas y sufrieron importantes bajas. Es que aunque la superioridad militar israelí no admite discusiones, Hezbollah es el enemigo más peligroso que tiene en sus fronteras el Estado judío, armado y equipado por Irán. La República Islámica permanece por ahora expectante ante la ofensiva israelí e intenta evitar tener que involucrarse en una guerra en la que tendría mucho que perder. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد. En un contexto que solo puede agravarse, Estados Unidos busca una solución diplomática que por el momento parece imposible. With regard to Lebanon, we've been working tirelessly with partners to avoid
a full-blown war, and to move to a diplomatic process that would allow Israelis and Lebanese alike to go back to their homes. La situación actual empuja a todos los actores del conflicto hacia adelante. Israel no logrará hacer retroceder a Hezbollah sin correr el riesgo de entrar al Líbano. Y la organización chiita necesita demostrar que siguen siendo una amenaza creíble y mantener sus bastiones del sur del Líbano. I think if the idea for the IDF is to then just grab territory and holding it in southern Lebanon, moving or pushing Hezbollah physically up to the Litani River, this is at least something that Israel might be temporarily be able to achieve, but is a situation that the IDF will not be able to maintain for long. So we'll have to eventually withdraw again, and then obviously Hezbollah can move back in. So it's an operation at large cost that at very best would probably achieve operational objectives, military objectives, but will be far from achieving any strategic objectives because Hezbollah will not be unseated in Lebanon and Hezbollah will not be destroyed. Según datos del Congreso estadounidense, Hezbollah aún tiene entre 40 y 50.000 combatientes, una estructura de células capaces de actuar por su cuenta y una vasta red de túneles de cientos de kilómetros, mucho más amplia y extensa que la de Gaza, en los que esconde unos 150.000 cohetes y misiles de distinto alcance. Unas capacidades que no pueden reducirse sin una guerra cruenta y prolongada. A su vez, Israel aún no logró terminar con Hamas en Gaza y está apelando a sus brigadas de reserva para este nuevo frente en un conflicto que siempre parece a punto de iniciar una reacción en cadena que podría afectar a toda la región. Y en continuidad de este informe especial que acabamos de compartir, con Leticia le estaremos contando, bueno, qué es Hezbollah, cómo opera Hezbollah rápidamente en una ficha técnica. Aquí está, rápidamente, bueno, empezamos a meternos en el rol, básicamente, y como decíamos, la influencia de Hezbollah en el Líbano. Leticia, a ver. Sí, así es. Es un movimiento islamista fundado por Irán durante la Guerra Civil Libanesa entre 1975 y 1990 para combatir las fuerzas israelíes que invadieron el Líbano en 1982. Por eso muchas veces se dice que nace al calor de la invasión israelí en Líbano el Hezbollah. Bueno, es la única milicia libanesa que no depuso las armas tras el fin de la guerra civil, no es un dato menor, ¿eh? Así es, continuamos. Está considerado una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros 26 países, incluida la Argentina y la mayoría de los países de la Liga Árabe. Bien, más puntos de estas placas en Líbano, además de su rama militar, maneja clínicas médicas, escuelas y una red de televisión regional, entre otras instituciones. Así es, y rama militar, que vale recordarlo, se considera más grande que incluso el ejército libanés. Es también un partido político que representa a los musulmanes chiitas del Líbano. Actualmente tiene un bloque de 15 bancas en el Parlamento libanés. Bien, seguimos repasando más puntos centrales. A ver, la popularidad que alguna vez tuvo entre sectores no chiitas, también importante, y lo vamos a estar analizando en un ratito, por ser la única fuerza militar capaz de disuadir ataques israelíes, se deterioró tras su apoyo a la represión en Siria al servicio de Bashar al-Assad. Bueno, así es. Allí está, un punto también de inflexión. Pero le habíamos adelantado, ya tenemos a nuestro invitado de esta edición, Félix Taylor. A ver, la ficha técnica. Así es, Pablo, nos complace presentar una vez más a nuestro invitado de hoy, que es Kevin Ari Levin. Él es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África por la Universidad de Columbia, becario Fulbright y además docente de las cátedras de Política Internacional de la Universidad de 3 de Febrero y de la Universidad Nacional de La Plata. Ya mismo le damos la bienvenida a Kevin. ¿Cómo estamos, Kevin? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ni siquiera nos animamos a decir ni semanas ni días, son horas o minutos cruciales, ¿no? Tal cual, lo mismo dijo Blinken hace algunas horas. Lo que pase en las próximas horas o días
puede llegar a definir la dinámica de la región, incluso durante los próximos años, de alguna forma también dando a entender la trascendencia que pueden tener las decisiones. Dentro de ellas, la decisión que tomó Netanyahu hoy de aprobar el ataque en Beirut, del cual vimos las imágenes. Totalmente. Así es. En ese contexto, Kevin, el embajador iraní en Líbano dijo que esto cambia un poco digamos, la ruta de la guerra o del conflicto, no mencionan guerra directamente. En ese sentido, se hablaba mucho de que Hezbollah no tenía la intención de ir a una guerra con Israel porque fácilmente la pierde, o digamos es otra la situación que tiene. ¿Crees que todo esto puede llegar a cambiar? Porque además venimos del ataque ahora reciente de las últimas horas, de los ataques de esta semana y las de los walkie-talkies de la semana anterior. Sí, totalmente. El riesgo también es que la decisión cambie. Lo que podemos ver de las últimas semanas, en realidad, es que Hezbollah está conteniendo de alguna forma la capacidad que tiene de afectar objetivos israelíes. Eso está empezando a cambiar. Hoy ya hubo ataques en zonas residenciales dentro de Israel que no fueron interceptados por el sistema de defensa aérea dentro de Israel, como respuesta también de este ataque en Beirut. Y lo que vimos en los últimos días es un Israel que está aparentemente más intrépido. En ese sentido también vemos el mensaje de Netanyahu en las Naciones Unidas que dice: no vamos a parar hasta que se resuelva el problema de Hezbollah, hasta que podamos devolver a nuestros ciudadanos a sus hogares en el norte, que hay aproximadamente 70.000 personas desplazadas. Pero la respuesta de Hezbollah hasta ahora viene contenida para lo que sabemos que es su capacidad. Y creo que la respuesta para entender por qué hasta ahora se viene conteniendo está en parte dentro de la sociedad libanesa, donde Hezbollah sabe que fuera de la comunidad chiita, lanzar al Líbano hacia una guerra con Israel sería visto como una guerra innecesaria y muy costosa para los musulmanes sunitas y cristianos, que son las otras dos grandes comunidades. Y por otro lado, con la cuestión iraní. Irán es el gran protector de Hezbollah. Hasta ahora Irán viene intentando mejorar su vínculo con Occidente. Hay un nuevo presidente que es entendido como moderado para los estándares iraníes. Y hasta ahora está claro que no hay una luz verde por parte de Irán para lanzar a Hezbollah hacia una guerra total con Israel, pero esto puede cambiar. Sí, porque de hecho entiendo que están reunidos y se reunieron hasta hace apenas unos minutos en Irán. Sí, se anunció una reunión del Consejo de Seguridad iraní para analizar la situación a partir de este intento no queda claro si tuvo éxito o no, pero al menos intento de asesinato de Nasrallah, que sabemos que también mató a algunos comandantes dentro del comando central de Hezbollah. Se habla de el comandante del Frente del Sur y también el comandante de la Fuerza Quds para Líbano y Siria. Bien, Kevin, la posibilidad de un ataque terrestre por parte de Israel, ahí estaríamos escribiendo otra historia diferente, ¿no? Muy diferente a lo que estamos viendo hasta ahora. Sí, y hasta ahora no hay un anuncio oficial, sí hay trascendidos. La prensa israelí en este momento está publicando que el ejército está preparado y que todos los reservistas fueron llamados, algunos con urgencia en los últimos días, y se desviaron muchos recursos humanos y tecnológicos del sur, de la Franja de Gaza y los alrededores, hacia el norte. Ahora, una incursión terrestre puede tener muchas formas. Recordemos que la primera etapa de la guerra en Gaza fueron incursiones puntuales que hacían que los soldados volvieran al territorio israelí. Nadie dormía en Gaza en lo que era la primera etapa de la guerra, y eso es el escenario más probable si Israel decide hacer una incursión terrestre en el Líbano, que según el discurso de Netanyahu lo van a hacer a menos que haya algún tipo de respuesta inmediata, que sería básicamente desplazar a Hezbollah hacia el norte, como lo indican las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que Israel cita como justificación de esta movida. Claro. Comentabas algo recién. ¿Cómo viste el discurso de Netanyahu, que se habló mucho, ¿no? Su discurso en Naciones Unidas, porque básicamente habló de todos los actores, ¿no? Del Hamas, de Hezbollah, de Irán. ¿Crees que cambió un poco su discurso? ¿Cómo lo analizás, lo que dijo? Creo que el discurso está dentro de lo esperable. Hubo un énfasis importante, que también es algo que se preveía en el tema iraní. Presentó la masacre del 7 de octubre, de la cual dentro de poco se cumple un año, como un acto financiado y posibilitado por la influencia iraní en la región, y dio a entender que Israel desde hace un año está atravesando una guerra de 7 frentes. Por el común denominador, hay fuerzas armadas desde Irak que dispararon a Israel, los hutíes en Yemen, Siria, Líbano, también grupos armados palestinos. Dice, Irán está atrás de todos ellos. Y frente a esta situación no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Israel va a hacer lo que sea necesario hacer y va a continuar degradando la fuerza de Hezbollah. Ahora sabemos que el ataque en Beirut ya estaba aprobado de antemano, lo cual no es un mensaje que apunte particularmente a la diplomacia. Netanyahu parece haber descartado la vía diplomática, porque dice que básicamente esa paciencia se agotó y que ahora hace falta dar una resolución más inmediata
a este problema, pero sí están Estados Unidos, Francia y otros actores por estos días trabajando bastante frenéticamente para intentar impulsar un cese al fuego que se habla en principio de 3 semanas, pero hasta ahora no ha sido aceptado. Kevin, a ver, a lo que vimos hoy en las últimas horas, a lo que estamos analizando, estas imágenes de recién, la posibilidad de un alto al fuego hoy parece casi imposible, ¿no? Hoy parece muy difícil. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando en los últimos minutos, en las últimas horas. Frente a esto es muy difícil, Hezbollah difícilmente se quede sin dar una respuesta a esta situación. En el mejor de los escenarios podemos pensar que Israel está apuntando a un ataque grande que empezó con el ataque de los Vipers para apuntar a desescalar con posterioridad, pero ese es el escenario más optimista. Al menos están intentando mostrar a los múltiples enemigos que están dispuestos a un ataque muy contundente sobre el Líbano. Podemos intentar esperar que esto sea solo una demostración de fuerzas para que Hezbollah acepte algún tipo de negociación donde se vea con urgencia, porque acá nadie quiere ser visto como la parte más débil de una posible negociación. Claro. Kevin, en ese contexto sí entiendo que se hablaba de hecho de algo breve también, ¿no? Porque justamente lo que se planteaba es si podía ser una invasión o esto que vos comparabas con Gaza. ¿Qué pasa con Estados Unidos, no? Porque hubo ahí un ida y vuelta si Estados Unidos estaba al tanto, desde Estados Unidos salieron a decir que no estaban al tanto de este último ataque y se da en este contexto que lo decías, ¿no? De hecho hablábamos, el primer ministro libanés de hecho que estaba en Estados Unidos y se enteró y ya está en viaje al Líbano, pero que lo que buscaba justamente era un cese al fuego. ¿Cómo puede jugar ahí? Y sobre todo también, por supuesto, pensando en Estados Unidos, pensando en el Partido Demócrata, que sabemos que hay un sector, de hecho, bueno, se han manifestado incluso cuando estaba Netanyahu en la Asamblea, si puede llegar también a tener un impacto en lo interno en la elección de Estados Unidos. El lugar de Estados Unidos queda bastante desdibujado frente a todo esto. No hay que olvidar que desde que empezó la guerra, mucho del financiamiento que Israel necesita, por cierto, para mantener en funcionamiento el ejército y por poder avanzar con la guerra, viene de Estados Unidos, al ritmo de varios miles de millones de dólares. Queda en un lugar muy difícil Estados Unidos, como en escaladas anteriores. Es decir, si no sabíamos y si le creemos, implica que Israel como aliado tiene mucha autonomía para manejar los recursos que le manda Estados Unidos. Y si sabía, nos está mintiendo, pero a Estados Unidos no le queda otra que decir que no sabían, porque entonces perdería cualquier lugar de mediador al que está aspirando dentro de este conflicto. Ahora, esto también son excelentes noticias para los competidores o rivales de Estados Unidos por hegemonía en la región. En primer lugar, Rusia. En segundo lugar, China. China está bastante preocupado porque, bueno, cualquier cosa que irrumpa en la economía y la circulación de mercadería es complicado para China, pero sin dudas también el timing de este ataque tiene que ver con que en 40 días se celebran elecciones. En el Partido Demócrata hace tiempo que se está hablando de cortar o condicionar la ayuda económica, pero Biden no lo va a hacer. Y esto es una de varias líneas rojas que la Casa Blanca viene poniendo a Israel, que cuando se rompen no pasa nada, con lo cual ya nadie las cree y está claro que Netanyahu está apostando a la victoria de Trump en las elecciones de noviembre. Kevin, un placer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Seguimos recorriendo el mundo ahora, noticias destacadas del planeta y luego Félix Taylor le adelanta lo que viene. Bombardeo ruso al sur y centro de Ucrania. Al menos 4 civiles murieron y 11 resultaron heridos por los ataques. Uno de ellos fue sobre una ciudad portuaria cerca de Rumania, clave para el tránsito de mercancías. En el centro, varios misiles destruyeron un edificio perteneciente a una empresa y un cuartel policial. México, 10 años de la desaparición de estudiantes normalistas. Con el lema Nos faltan 43, familiares, amigos y diferentes organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles pidieron justicia por la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa. En todos estos años no hubo grandes avances en la investigación. El huracán Helene en Florida y Georgia llegó a la costa del sureste estadounidense, dejó 3 muertos que completan una cifra de al menos 23 fallecidos por la tormenta. Los servicios meteorológicos calificaron el fenómeno como extremadamente peligroso, con vientos que superan los 225 kilómetros por hora.